El 28 de mayo de 1992, la ciudad de Monterrey despertó con una noticia que conmocionaría a toda la comunidad. Un padre y su hija de 8 años habían desaparecido sin dejar rastro. Pero lo que parecía ser un caso de búsqueda y rescate, pronto se convertiría en algo mucho más complejo y perturbador. Durante más de una década, todos creyeron que él la había secuestrado. Pero 12 años después, una grabación perturbadora reveló una verdad que nadie imaginaba y que cambiaría el rumbo de la investigación para siempre. Julio Corral Ramírez era conocido en el barrio San Nicolás como un hombre trabajador y dedicado. A los 36 años, trabajaba como obrero en una fábrica de la colonia Independencia, siempre con una sonrisa genuina para quien lo saludara. Sus compañeros de trabajo lo describían como alguien callado, pero confiable, de esos hombres que llegaban temprano y se quedaban hasta terminar el trabajo. Ese martes por la mañana, Julio había llegado al fábrica como siempre, a las 7 en punto. Su jefe, don Roberto Medina, recordaría más tarde que Julio parecía nervioso, más callado que de costumbre. Se veía preocupado, diría don Roberto días después. Pero yo pensé que eran problemas de dinero, como todos tenemos. Lo que don Roberto no sabía era que Julio había pasado la noche entera despierto, dándole vueltas a una conversación que había tenido con su hija Isabel el domingo anterior. La niña había ido a visitarlo, como cada fin de semana desde el divorcio, y algo en sus ojos había alertado a Julio. Isabel, normalmente alegre y parlanchina, se había quedado muy callada durante toda la tarde. ¿Alguna vez has notado cuando un niño quiere decirte algo pero no sabe cómo? Julio lo había notado. Isabel jugaba con sus muñecas de manera mecánica, sin la emoción de siempre. Cuando él le preguntó si todo estaba bien en casa de su mamá, la niña había bajado la mirada y murmurado: «Ricardo me da miedo, papá». Ricardo Salazar era el nuevo novio de Elena, la exesposa de Julio. Se habían divorciado hace 2 años, después de que Elena conociera a Ricardo en la empresa de seguros donde trabajaba como secretaria. El divorcio había sido amargo, lleno de reproches y acusaciones mutuas, pero Julio había aceptado ver a su hija solo los fines de semana con tal de mantener la paz. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal, deja un like y deja un comentario contándonos desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando este contenido para ti. Pero ahora, mirando a su hija pequeña encogerse cuando mencionaba el nombre de Ricardo, Julio sintió que algo dentro de él se rompía. «¿Qué te hace Ricardo, mi amor?», le había preguntado con la voz más suave que pudo. Isabel había comenzado a llorar, y entre sollozos le había contado cosas que ningún padre debería escuchar sobre su hija de 8 años. Julio había intentado hacer lo correcto. El lunes por la mañana había llamado a Elena, pidiendo hablar con ella en privado. Se habían encontrado en una cafetería cerca de la casa de ella, en la colonia del Valle. Elena había llegado con prisa, claramente molesta por tener que faltar al trabajo. «¿Qué quieres, Julio?», le había dicho sin siquiera sentarse completamente. «Ya sabes que los martes no te toca ver a Isabel». «Elena, necesitamos hablar sobre Ricardo», había comenzado Julio, tratando de mantener la calma. «Isabel me dijo cosas que me preocupan mucho». La reacción de Elena había sido inmediata y furiosa. «¿Ya empezaste con tus celos otra vez? ¿No puedes aceptar que rehice mi vida?». Sus palabras habían cortado el aire como cuchillos. «Ricardo es un buen hombre, trabaja en seguros, tiene dinero. No como tú, que siempre olías a aceite de motor». «Elena, por favor, escúchame», había insistido Julio. «No se trata de celos, se trata de nuestra hija. Ella me dijo que Ricardo...». «Basta».
Elena había golpeado la mesa, llamando la atención de otros clientes. Isabel es una niña fantasiosa. Tú siempre la consientes demasiado. Ricardo la está educando para que sea una señorita decente, no la malcriadita que tú estás creando. Julio había intentado insistir, había tratado de explicarle los detalles que Isabel le había contado, pero Elena se había levantado de la mesa. Si sigues molestando con estas tonterías, voy a hablar con mi abogado para que te quiten las visitas. Había amenazado antes de irse. Esa noche, Julio no había podido dormir. Caminaba por su pequeño departamento de una habitación, fumando cigarrillo tras cigarrillo, pensando en las opciones. Podía ir a la policía, pero ¿qué pruebas tenía? La palabra de una niña de 8 años contra la de un hombre respetable que trabajaba en seguros. Conocía suficientes casos como para saber que la justicia no siempre protegía a los más vulnerables. El martes por la mañana, mientras trabajaba, Julio tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. A las 2:30 de la tarde, se quitó el overol de trabajo, se lavó las manos cuidadosamente y le dijo a don Roberto que tenía una emergencia familiar. ¿Todo bien, Julio?, le había preguntado su jefe. Sí, don Roberto, solo tengo que ir por mi hija. Julio manejó su Datsun blanco hasta la escuela primaria Benito Juárez, donde estudiaba Isabel. La conocía bien. Había ido a recogerla muchas veces cuando aún estaba casado con Elena. Los maestros lo conocían. Sabían que era el papá de Isabel. La maestra Claudia Hernández, de 2º grado, recordaría más tarde que Julio había llegado alrededor de las 3 de la tarde. Parecía normal, diría después. Me dijo que tenía que llevarse a Isabel porque había una emergencia familiar. Yo no vi nada extraño. Isabel había salido corriendo hacia él cuando lo vio en el patio de la escuela. «Papá, ¿qué haces aquí?» Sus ojos brillaban de felicidad. Para ella, cualquier momento extra con su papá era un regalo. «Vamos a dar un paseo, mi amor», le había dicho Julio, tomando su pequeña mochila rosa. «¿Te parece bien?» Isabel había sentido emocionada tomando la mano de su padre. Caminaron hasta el Datsun blanco estacionado afuera de la escuela. Julio había ayudado a su hija a subirse al asiento del copiloto, abrochándole el cinturón de seguridad con el mismo cuidado de siempre. «¿A dónde vamos, papá?», había preguntado Isabel mientras Julio encendía el motor. «A un lugar donde nadie te pueda lastimar nunca más», había respondido Julio, mirándola por el espejo retrovisor. El Datsun blanco se perdió en el tráfico de la avenida Universidad, dirigiéndose hacia el norte de la ciudad. Esa sería la última vez que alguien vería a Julio Corral Ramírez y a su hija Isabel con vida. Elena recibió la llamada de la escuela a las 5 de la tarde. La directora le explicaba que el papá de Isabel había pasado por ella debido a una emergencia familiar, pero al ver que ya eran las 5 y no había regresado, habían decidido llamar. «¿Qué emergencia?», había gritado Elena al teléfono. «Yo no autoricé que se llevara a mi hija». Para las 6 de la tarde, Elena ya había llamado a la policía. Para las 8 de la noche, había una orden de búsqueda activa. Para las 10 de la noche, el caso se había convertido en una investigación por secuestro. Pero Julio y Isabel habían desaparecido como si la tierra se los hubiera tragado. El Datsun blanco, la única pista que tenían, no aparecía en ningún retén de carretera. ¿Pero qué había pasado realmente esa tarde? ¿Por qué un padre que amaba a su hija había decidido huir con ella? Y más importante aún, ¿dónde estaban ahora? La búsqueda apenas comenzaba, pero ya había algo perturbador en el aire de Monterrey. Algo que cambiaría la percepción de muchas personas sobre lo que realmente significa proteger a un hijo, porque a veces las decisiones más desesperadas nacen del amor más profundo. La madrugada del 29 de mayo de 1992
se convirtió en una pesadilla para las autoridades de Monterrey. El caso del padre que había desaparecido con su hija se extendió como pólvora por toda la ciudad, y la presión mediática obligó a la Procuraduría de Justicia del Estado a actuar con rapidez. El comisario Arturo Beltrán, un veterano investigador de 50 años con más de 2 décadas de experiencia en casos complicados, fue asignado para liderar la búsqueda. Beltrán había visto de todo durante su carrera: secuestros, homicidios, desapariciones. Pero algo en este caso le generaba una sensación extraña. Mientras examinaba el expediente que apenas comenzaba a formarse, no podía quitarse de la mente una pregunta: ¿por qué un hombre dejaría su auto abandonado de esa manera, con las ventanas abiertas y las llaves puestas, si realmente planeaba huir con su hija? Licenciado Beltrán, lo interrumpió su asistente, la señora Elena Vargas está aquí. Quiere ampliar su denuncia. Elena entró a la fábrica con los ojos hinchados de tanto llorar, acompañada de Ricardo Salazar, quien mantenía una mano protectora en su hombro. Vestía un traje oscuro que lo hacía ver más imponente de lo que ya era, y sus ojos pequeños y oscuros no se separaban ni un segundo del rostro del comisario. «Comisario», comenzó Elena con voz quebrada, «necesito que entienda el tipo de hombre que es Julio Corral. Mi ex esposo nunca pudo aceptar nuestro divorcio. Durante meses me estuvo acosando. Aparecía en mi trabajo, me seguía cuando salía con Ricardo». Beltrán tomaba notas mientras ella hablaba, pero observaba cuidadosamente las reacciones de Ricardo. Había algo en la forma en que el hombre asentía a cada palabra de Elena que le parecía ensayado. «¿Tiene pruebas de ese acoso, señora Vargas?», preguntó el comisario. «Yo soy testigo de todo», intervino Ricardo antes de que Elena pudiera responder. «Ese hombre está obsesionado con Elena. No puede soportar que ella haya rehecho su vida conmigo. Es un tipo inestable, violento». «¿Violento?», preguntó Beltrán alzando una ceja. «¿Alguna vez la agredió físicamente, señora Vargas?». Elena vaciló por un momento. «Bueno, no exactamente. Pero su comportamiento era agresivo. Siempre me gritaba cuando venía a recoger a Isabel. Decía que yo era una mala madre». Beltrán notó la duda en su voz. En sus años de experiencia había aprendido a leer entre líneas, y algo en el testimonio de Elena no terminaba de cuadrar. Decidió cambiar el enfoque. «Hábleme de Isabel. ¿Cómo se llevaba con su padre?». Esta vez fue Ricardo quien respondió inmediatamente. «La niña le tenía miedo. Siempre regresaba llorando después de las visitas. Isabel sabía que su padre no era una persona estable». Pero Elena guardó silencio, y Beltrán notó cómo sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Eran lágrimas de dolor por su hija desaparecida, o había algo más? Mientras tanto, en las oficinas de la Procuraduría se abrió oficialmente el expediente DON 847-92 por el delito de sustracción de menores. Julio Corral Ramírez pasó de ser un padre preocupado a convertirse en un prófugo de la justicia. Su fotografía comenzó a circular en todos los medios de comunicación, y la recompensa por información que llevara a su captura se fijó en 50,000 pesos. Pero ¿qué pasaba en el barrio donde había vivido esta familia aparentemente normal? La colonia Independencia, donde Julio y Elena habían construido su hogar antes del divorcio, era un vecindario de clase trabajadora, donde todo el mundo se conocía. Las casas estaban tan cerca unas de otras que era imposible no escuchar lo que pasaba en la casa del vecino. Y lo que los vecinos habían escuchado en los meses anteriores a la desaparición pintaba un cuadro muy diferente al que Elena había presentado ante las autoridades. Doña Carmen Elizondo, una señora de 60 años que vivía en la casa de al lado, fue la primera en atreverse a hablar con los investigadores.
Cuando el agente Roberto Flores llegó a tocar a su puerta para hacer preguntas de rutina, ella lo invitó a pasar y le sirvió un café antes de comenzar a contar lo que había presenciado. «Mire, oficial», comenzó doña Carmen, bajando la voz aunque estaban solos en su sala, «yo no quiero meterme en problemas, pero tengo que decir la verdad. En esa casa se oían gritos terribles, pero no eran gritos de Julio, eran gritos de Elena y de esa niña». El agente Flores levantó la vista de su libreta. «¿Qué tipo de gritos, señora Elizondo?» Elena lloraba mucho, sobre todo en las noches, y a veces se oía a la niña pidiendo que pararan. «Una vez escuché que Isabel gritaba, «No me pegues, por favor». Eso fue hace como 3 semanas. Flores sintió un escalofrío. ¿Sabe quién le estaba pegando a la niña? Pues no lo vi con mis propios ojos, oficial, pero ese hombre, Ricardo, tiene muy mal carácter. Una vez lo vi arrastrando a Elena del brazo hasta la casa. Ella estaba llorando y él le gritaba que se callara. El testimonio de doña Carmen fue solo el primero de varios que pintaban un panorama completamente diferente. Don Esteban Morales, quien trabajaba el turno nocturno en una maquiladora y regresaba a casa todas las madrugadas, había sido testigo de escenas aún más perturbadoras. «Yo llegaba como a las 3 de la mañana de trabajar», le contó al agente Flores, «y varias veces vi a Ricardo salir de la casa bien alterado, como si hubiera estado peleando. Una vez lo vi con sangre en los nudillos. Al día siguiente, Elena salió con lentes oscuros, aunque el día estaba nublado». Los testimonios se acumulaban, pero cuando el agente Flores presentó su reporte al comisario Beltrán, se encontró con una respuesta que no esperaba. «Estos son solo chismes de vecinos», le dijo Beltrán, aunque su tono delataba que él mismo tenía dudas. «No tenemos pruebas concretas. Ricardo Salazar no tiene antecedentes penales y Elena Vargas es la víctima aquí. Su hija fue secuestrada por su exesposo, pero Flores no se dio por vencido. Siguió investigando por su cuenta y lo que descubrió lo dejó helado. En el hospital universitario había un registro de que Isabel Corral Vargas había sido traída a emergencias 2 veces en los últimos 4 meses. Una vez por una caída que le había causado una fractura en el brazo izquierdo y otra por golpes accidentales que le habían dejado moretones en las costillas. ¿Qué tipo de accidentes domésticos causan fracturas y moretones de esa magnitud en una niña de 8 años? Cuando Flores intentó hablar con el médico que había atendido a Isabel, el doctor Fernando Ruiz le confió algo que lo perseguiría durante años. «Mire, agente, yo no puedo probar nada, pero esas lesiones no eran compatibles con caídas accidentales. La niña estaba muy asustada y cuando le pregunté qué había pasado, me miraba como pidiendo permiso para hablar. Había alguien más en el cuarto que no la dejaba hablar libremente. ¿Quién estaba con ella? Su madre y su padrastro. El hombre no se separó ni un segundo de la niña mientras la examiné. Cada vez que yo le hacía una pregunta a Isabel, él respondía por ella». Flores regresó emocionado con esta información a la fábrica de Beltrán, convencido de que finalmente tenían algo sólido. Pero nuevamente se encontró con una pared burocrática. «Flores», le dijo Beltrán con cansancio, «entiendo tu preocupación, pero piénsalo bien. Si aceptamos que Ricardo Salazar estaba abusando de la niña, entonces tendríamos que admitir que Julio Corral tenía razones para llevársela, y si ese es el caso, estaríamos persiguiendo al hombre equivocado. Pero, comisario, ¿y si eso es exactamente lo que pasó?» Beltrán guardó silencio por un largo rato, mirando por la ventana de su fábrica hacia las calles de Monterrey. Finalmente suspiró y se dirigió hacia Flores con una expresión que mezclaba la frustración con la resignación. «Flores»,
Llevamos 3 días buscando a Julio y a Isabel. Tenemos patrullas en todas las carreteras. Hemos contactado a la policía de los estados vecinos y hasta el momento no hay ni rastro de ellos. La presión mediática es enorme. El gobernador me llama 2 veces al día preguntando por avances y los medios están pintando a Julio Corral como un secuestrador peligroso. Se acercó más y bajó la voz. ¿Tú crees que en este momento puedo llegar con mis superiores y decirles que tal vez nos equivocamos? ¿Que tal vez el verdadero criminal es Ricardo Salazar y que Julio Corral es un héroe que rescató a su hija? Flores entendió el mensaje. La maquinaria judicial ya estaba en movimiento y detenerla requeriría admitir un error que nadie estaba dispuesto a asumir. Esa misma tarde, Elena apareció nuevamente en televisión, esta vez acompañada de Ricardo y de un abogado que habían contratado. Las cámaras la enfocaron mientras sostenía una fotografía de Isabel y suplicaba por el regreso de su hija. Julio, si me estás viendo, por favor regresa a mi niña, decía entre lágrimas. Ella te necesita, pero también me necesita a mí. No le hagas daño por el rencor que me tienes. Ricardo permanecía a su lado, con una expresión seria y protectora que convenció a millones de televidentes de que él era simplemente un hombre que amaba a Elena y que quería ayudar a recuperar a Isabel. Nadie notó cómo sus manos se tensaban cada vez que Elena se desviaba del discurso que habían preparado. Mientras tanto, en las oficinas de la Procuraduría, el expediente 2847-92 se marcó oficialmente como un caso de sustracción de menores con agravantes. La orden de aprehensión contra Julio Corral Ramírez se giró con carácter de urgente, y su fotografía se distribuyó en toda la República Mexicana. Los testimonios de los vecinos fueron archivados como información no relevante para el caso. Los registros médicos de Isabel fueron clasificados como evidencia insuficiente, y las dudas del agente Flores fueron catalogadas como especulaciones sin fundamento. Pero en las noches, cuando Beltrán regresaba a su casa y se quedaba solo con sus pensamientos, no podía dejar de preguntarse, ¿y si Julio Corral no era el villano de esta historia? ¿Y si era el héroe? La respuesta a esa pregunta permanecería oculta durante los siguientes 11 años. Pero en una cabana perdida en las montañas de la Sierra Madre Oriental, un hombre desesperado comenzaba a grabar mensajes en video, mensajes que algún día revelarían una verdad que cambiaría todo lo que la gente creía saber sobre este caso. Una verdad que estaba a punto de cobrar un precio que nadie había imaginado. El primer aniversario de la desaparición de Isabel marcó el inicio de una nueva fase en la vida de Elena Vargas. Ya no era solo la madre de una niña secuestrada. Se había convertido en la cara pública de una tragedia que había capturado la atención de todo México. Y ella parecía estar dispuesta a aprovechar cada oportunidad para mantener viva esa atención. El 28 de mayo de 1993, exactamente un año después de que Julio se llevara a Isabel, Elena apareció en el programa más visto de la televisión mexicana, En Vivo con Cristina. Vestida de negro con un pañuelo en la mano y la fotografía de Isabel presionada contra su pecho, Elena ofreció un testimonio que haría llorar hasta al más duro de los corazones. 1 año, repetía una y otra vez ante las cámaras. 1 año sin saber si mi niña está viva, si está comiendo bien, si está yendo a la escuela. Julio me arruinó la vida. No solo me quitó a mi hija, sino que destruyó mi futuro, mi felicidad, mi razón de existir. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras el conductor del programa, visiblemente conmovido, le ofrecía palabras de aliento. En el estudio, el público femenino sollozaba abiertamente. Nadie cuestionaba su dolor.
Nadie dudaba de su versión. Ricardo permanecía en primera fila, asintiendo gravemente a cada palabra que Elena pronunciaba. Cuando las cámaras se enfocaban en él, su expresión mostraba el dolor de un hombre que había perdido a la niña que consideraba como su propia hija. «Yo amaba a Isabel como si fuera mi sangre», declaró cuando el conductor le pidió que hablara. «Julio no solo le hizo daño a Elena, me quitó la oportunidad de ser el padre que esa niña necesitaba». Las llamadas telefónicas al programa no se hicieron esperar. Una tras otra, las mujeres expresaban su solidaridad con Elena y su indignación hacia Julio. «¡Que lo capturen y lo metan a la cárcel!», gritaba una mujer desde Guadalajara. «Los hombres como ese no merecen perdón», que declaraba otra desde Tijuana. Pero lo que el público no sabía era lo que había pasado en los camerinos después del programa. Una maquillista llamada Patricia Guerrero había presenciado una conversación entre Elena y Ricardo que la dejó profundamente perturbada. «Ya estuvo bien, Elena», había escuchado que Ricardo le decía en voz baja. «No te pongas tan dramática. Recuerda lo que hablamos». «Pero Ricardo, si no me ven sufrir lo suficiente, la gente va a empezar a hacer preguntas», había respondido Elena. «La gente ya cree lo que necesita creer. No necesitas exagerar tanto». Patricia nunca olvidaría esa conversación, pero como no tenía pruebas y sabía que nadie le creería, decidió guardarse la información. ¿Pero qué significaba esa extraña conversación? Los años pasaron, y Elena se convirtió en una figura recurrente en los medios de comunicación. Cada 28 de mayo, sin falta, aparecía en algún programa de televisión o concedía entrevistas a periódicos y revistas. Su historia se había vuelto una marca registrada, la madre que luchaba incansablemente por recuperar a su hija secuestrada. En 1995 participó en un documental llamado Madres Desesperadas, que se transmitió por Canal 11. En 1997, su caso fue presentado en Casos de la Vida Real, con Silvia Pinal. En 1999, escribió un libro titulado Isabel, mi amor perdido, que se convirtió en bestseller nacional. Con cada aparición pública, la imagen de Julio Corral se oscurecía más. Ya no era simplemente un padre que se había llevado a su hija. Ahora era descrito como un hombre violento, obsesivo, capaz de cualquier cosa. Elena había perfeccionado su narrativa a lo largo de los años, añadiendo detalles que hacían que Julio pareciera cada vez más peligroso. «Julio siempre fue controlador», decía en una entrevista de 1998. «No podía soportar que yo fuera feliz con otro hombre. Me amenazaba constantemente. Decía que si no regresaba con él, me quitaría a Isabel para siempre». «¿Alguna vez temió por su vida, señora Vargas?», le preguntaba el periodista. «Constantemente. Julio era impredecible. Una vez me dijo que antes de verme feliz con Ricardo, prefería que Isabel y él desaparecieran del mundo». Estas declaraciones, por supuesto, nunca pudieron ser verificadas. Julio no estaba allí para defenderse, y los testimonios de Elena se aceptaban como verdades absolutas. Mientras tanto, en las calles de Monterrey y en todo México, comenzaron a circular rumores sobre el paradero de Julio e Isabel. Algunos decían que habían cruzado la frontera hacia Estados Unidos y que vivían bajo identidades falsas en Texas. Otros aseguraban que se escondían en algún rancho perdido de la Sierra Madre Oriental, donde Julio trabajaba como peón y mantenía a Isabel alejada de la civilización. El rumor más persistente era que Julio tenía conexiones con contrabandistas que lo habían ayudado a cruzar hacia el norte. Un ex empleado del fábrica donde trabajaba Julio aseguraba que su ex jefe tenía tratos con coyotes que movían personas hacia Estados Unidos. «Julio conocía gente peligrosa», declaró este hombre en una entrevista anónima para un periódico local.
Siempre andaba con tipos raros. No me sorprendería que le hubieran ayudado a desaparecer. Pero cuando las autoridades intentaron verificar esta información, se encontraron con callejones sin salida. Los supuestos contactos de Julio no existían, o si existían, nadie admitía conocerlo. La Interpol emitió una alerta internacional, y la fotografía de Julio apareció en los aeropuertos y cruces fronterizos de todo el continente. Se ofrecieron recompensas millonarias por información que llevara a su captura. Programas como America's Most Wanted presentaron su caso a audiencias internacionales. Sin embargo, ni una sola pista resultó ser real. Julio Corral Ramírez e Isabel Corral Vargas se habían desvanecido como humo. En el año 2000, 8 años después de la desaparición, un periodista llamado Manuel Torres decidió hacer su propia investigación para un reportaje especial. Torres era conocido por su trabajo investigativo serio y su capacidad para descubrir verdades ocultas en casos aparentemente cerrados. Durante meses, Torres entrevistó a vecinos, compañeros de trabajo, familiares y conocidos, tanto de Julio como de Elena. Lo que descubrió lo dejó con más preguntas que respuestas. Los compañeros de trabajo de Julio en el fábrica lo describían como un hombre trabajador, honesto y profundamente devoto de su hija. Julio hablaba de Isabel todo el tiempo, recordaba su supervisor. Traía fotos de ella, nos contaba sobre sus calificaciones en la escuela, se preocupaba cuando estaba enferma. No parecía el tipo de hombre que lastimaría a su propia hija. Más intrigante aún fueron las declaraciones de la maestra de Isabel, quien había trabajado con la niña durante 2 años antes de la desaparición. La profesora Margarita Sánchez recordaba a Isabel como una niña inteligente, pero cada vez más retraída. En los últimos meses, antes de que desapareciera, Isabel había cambiado mucho, le confió Torres. Ya no participaba en clase como antes, se quedaba callada durante los recreos. Varias veces la vi con moretones, y cuando le preguntaba qué había pasado, me decía que se había caído. ¿Usted reportó esto a alguna autoridad?, le preguntó Torres. La maestra bajó la mirada. Lo intenté. Hablé con la trabajadora social de la escuela, pero ella me dijo que no tenía evidencia suficiente para hacer una denuncia. Además, la madre de Isabel siempre parecía muy atenta y preocupada cuando venía a las juntas. Torres también intentó entrevistar a Ricardo Salazar, pero este se negó rotundamente a hablar. A través de un abogado, Ricardo envió un mensaje diciendo que no tenía nada que añadir a lo que ya había declarado ante las autoridades. Lo más extraño de la investigación de Torres fue lo que descubrió sobre las finanzas de Elena. Después de la desaparición de Isabel, Elena había dejado de trabajar, alegando que el trauma le impedía mantener un empleo. Sin embargo, vivía cómodamente en una casa que había comprado después del secuestro, tenía un auto nuevo y viajaba frecuentemente para dar entrevistas en programas de televisión. ¿De dónde venía el dinero? Elena explicaba que vivía de las donaciones que la gente le enviaba después de verla en televisión y de los regalías de su libro. Pero Torres descubrió que las ventas del libro no habían sido tan exitosas como Elena afirmaba. Cuando Torres publicó su reportaje en 2001, titulado Las preguntas sin respuesta del caso Corral, causó un pequeño revuelo. Algunos lectores comenzaron a cuestionar la versión oficial de los hechos, pero Elena rápidamente apareció en varios programas de televisión para desacreditar el trabajo de Torres. Es doloroso que haya gente que quiera aprovecharse de mi tragedia para vender periódicos, declaró con lágrimas en los ojos. Este señor nunca me entrevistó a mí. ¿Cómo puede escribir sobre mi caso sin conocer mi versión de los hechos?,
La defensa de Elena fue efectiva, el reportaje de Torres fue olvidado rápidamente y la narrativa oficial del caso se mantuvo intacta. Mientras tanto, doña Hilda Ramírez, la madre de Julio, había envejecido 10 años en cada uno que pasaba sin noticias de su hijo y su nieta. Vivía en una pequeña casa en la periferia de Monterrey, rodeada de fotografías de Isabel y recortes de periódicos sobre el caso. Yo sé que mi hijo no es un criminal, repetía una y otra vez a quien quisiera escucharla. Julio amaba a esa niña más que a su propia vida. Si se la llevó, fue por algo muy grave. Doña Hilda había tratado de hablar con los medios de comunicación en varias ocasiones, pero nadie parecía interesado en su versión de los hechos. La historia de la abuela que defendía a su hijo criminal no vendía tantos periódicos como la historia de la madre desesperada que buscaba a su hija secuestrada. En 2003, 11 años después de la desaparición, Elena hizo su última gran aparición mediática en el programa Al Extremo de TV Azteca. Ya no era la mujer joven y devastada de 1992. Ahora tenía 44 años, lucía más sofisticada y había una dureza en sus ojos que no había estado allí antes. He aprendido a vivir con este dolor, declaró ante las cámaras. Isabel tendría 19 años ahora. Tal vez ya es una mujer, tal vez tiene novio, tal vez estudia en alguna universidad. Lo único que quiero es que sepa que su madre nunca dejó de amarla y nunca dejó de buscarla. Ricardo ya no aparecía a su lado en las entrevistas. Según Elena, su relación había terminado años atrás porque él no podía manejar la presión de vivir con una mujer que tenía el corazón roto. Lo que Elena no mencionó en esa entrevista era que Ricardo había desaparecido de su vida de manera tan súbita como había llegado. Un día estaba allí, y al siguiente había empacado sus cosas y se había ido sin dejar rastro. No había peleado con ella, no había dado explicaciones. Simplemente se había esfumado. Elena había intentado localizarlo durante meses, pero era como si Ricardo Salazar nunca hubiera existido. Su lugar de trabajo anterior no tenía registros de él. La dirección que había dado cuando se mudaron juntos resultó ser falsa, y ninguno de sus supuestos amigos sabía dónde encontrarlo. Pero ¿por qué Ricardo había desaparecido tan misteriosamente? ¿Y por qué justo en el momento en que comenzaba a haber presión para reabrir la investigación del caso de Isabel? La respuesta a estas preguntas estaba enterrada en una cabana abandonada en las montañas de Nuevo León, junto a una caja metálica que contenía secretos que cambiarían todo lo que el mundo creía saber sobre la desaparición de Julio e Isabel Corral. Secretos que estaban a punto de ser descubiertos por un pescador que solo buscaba un lugar tranquilo para lanzar su anzuelo. La madrugada del 15 de marzo de 2004 amaneció fría y nublada en las montañas de Nuevo León. Eusebio Morales, un hombre de 60 años que llevaba toda la vida pescando en los arroyos y lagunas de la Sierra Madre Oriental, cargaba su equipo por un sendero que había descubierto la semana anterior. Era un lugar completamente aislado, perfecto para pasar el día en soledad, lejos del ruido de la ciudad y de los problemas que lo agobiaban en casa. Eusebio había trabajado durante 30 años como empleado de una fábrica en Monterrey, pero una lesión en la espalda lo había obligado a pensionarse anticipadamente. La pesca se había convertido en su escape, la única actividad que calmaba su mente inquieta y le daba un propósito a sus días vacíos. El sendero serpenteaba entre pinos y encinos centenarios, y después de caminar durante 1 hora, Eusebio llegó a un pequeño claro donde había una laguna alimentada por un arroyo cristalino. Era el lugar perfecto. Pero mientras buscaba el mejor sitio para instalar su equipo, algo llamó su atención. A unos 50 metros de la orilla de la laguna, medio oculta entre la vegetación, se alzaba una pequeña cabana de madera.
Las paredes estaban cubiertas de musgo, el techo se había hundido en varias partes y la puerta colgaba de una sola bisagra. Era evidente que llevaba años abandonada. Pero ¿quién habría construido una cabana en un lugar tan remoto y por qué la habría abandonado? La curiosidad pudo más que la precaución y Eusebio se acercó para inspeccionar la construcción. La cabana era pequeña, de no más de 20 metros cuadrados, pero había sido construida con cuidado. Alguien había invertido tiempo y esfuerzo en levantar esas paredes y en instalar las ventanas, que ahora estaban cubiertas de polvo y telarañas. Al entrar, Eusebio se encontró con un interior que lo dejó sin palabras. Había restos de muebles caseros, una mesa hecha con tablones de madera, 2 sillas que parecían fabricadas a mano, y en un rincón los restos de lo que alguna vez había sido una cama pequeña. En las paredes todavía se podían ver algunos dibujos infantiles, descoloridos por la humedad, pero aún reconocibles. «Aquí vivió una familia», murmuró Eusebio para sí mismo. Pero, ¿qué familia elegiría vivir en un lugar tan aislado, tan lejos de la civilización? Mientras exploraba la cabana, su pie tropezó con algo semienterrado en el suelo de tierra. Se agachó y comenzó a excavar con las manos hasta que sus dedos tocaron algo metálico y frío. Con esfuerzo, logró extraer una caja rectangular de metal, del tipo que se usa para guardar herramientas, pero que estaba sellada con cinta adhesiva industrial. El corazón de Eusebio comenzó a latir más rápido. La caja era pesada, y cuando la agitó ligeramente, pudo escuchar que contenía varios objetos. Había algo en toda la situación que le daba mala espina. ¿Por qué alguien habría enterrado una caja en el suelo de una cabana abandonada? Durante un momento, Eusebio consideró la posibilidad de abrir la caja allí mismo, pero años de experiencia le habían enseñado que cuando algo parecía demasiado extraño para ser una coincidencia, era mejor involucrar a las autoridades. Cargó la caja hasta su camioneta y se dirigió directamente a la delegación de policía más cercana. El agente de turno, un joven llamado David Herrera, que llevaba apenas 6 meses trabajando en la corporación, no sabía muy bien qué hacer con el hallazgo. Nunca había visto algo así en su corta carrera, y la expresión nerviosa de Eusebio le contagió la sensación de que se trataba de algo serio. «¿Y dice que encontró esto enterrado en una cabana abandonada?», le preguntó Herrera mientras examinaba la caja sin abrirla. «Así es, oficial. La cabana está completamente aislada, como a 2 horas de caminata desde el camino más cercano. Alguien se tomó muchas molestias para esconder esta caja». Herrera decidió contactar a sus superiores antes de proceder. 1 hora más tarde, el comisario Arturo Beltrán llegó a la delegación acompañado de 2 agentes de la policía ministerial y un perito criminalista. Beltrán tenía ahora 58 años y los últimos 12 habían dejado marcas profundas en su rostro. El caso Corral había sido uno de los fracasos más grandes de su carrera, y aunque oficialmente seguía abierto, en la práctica se había archivado por falta de pistas. Cuando Beltrán vio la caja metálica, sintió un presentimiento extraño. Había algo familiar en toda la situación, aunque no podía identificar exactamente qué era. «Ábrala con cuidado», le ordenó al perito, «y documenten todo lo que encuentren». El perito cortó la cinta adhesiva con un cúter y levantó la tapa lentamente. Lo que encontraron adentro hizo que todos los presentes guardaran silencio. En la parte superior había una pequeña cámara de video, del tipo que se usaba a principios de los años 90. Debajo de la cámara había varias cintas de video VHS, cada una etiquetada con fechas que iban desde junio de 1992 hasta abril de 1993. Y en el fondo de la caja, cuidadosamente envueltos en plástico, había varios objetos personales: un pequeño peluche de un osito,
una caja de crayolas, algunos dibujos infantiles y una pequeña cadena de oro con un dije en forma de corazón. Beltrán tomó uno de los dibujos y lo examinó cuidadosamente. Era el dibujo de una casa con dos figuras, una grande y una pequeña, tomadas de la mano. En la parte inferior, con letra infantil, alguien había escrito: «Mi papá y yo en nuestra casita del bosque». «Dios mío», susurró Beltrán, «creo que sabemos de quién son estas cosas». El perito continuó extrayendo objetos. Había una libreta escolar con el nombre Isabel Corral Vargas, escrito en la portada, algunos juguetes pequeños y al fondo de todo, un sobre amarillento que contenía varias fotografías. Las fotos mostraban a una niña jugando en un claro del bosque, construyendo castillos con piedras y sonriendo junto a un arroyo cristalino. En todas las fotografías, la niña lucía saludable y feliz. No había señales de maltrato o descuido. Al contrario, parecía una niña que estaba disfrutando de una aventura en el bosque. «Comisario», dijo el perito, «creo que deberíamos ver lo que hay en estas cintas de video». De regreso en las oficinas de la Procuraduría, el equipo de investigadores se reunió en una sala de juntas equipada con un reproductor de video y una televisión. Beltrán había invitado solo a su círculo más cercano, el agente Flores, que había trabajado en el caso original, dos investigadores ministeriales de su confianza y el perito criminalista. Lo que veamos aquí no sale de esta habitación hasta que tengamos claro qué significa, advirtió Beltrán antes de insertar la primera cinta en el reproductor. La imagen que apareció en la pantalla los dejó sin aliento. Julio Corral Ramírez estaba sentado frente a la cámara, pero no era el mismo hombre que había desaparecido 12 años atrás. Su cabello había encanecido prematuramente, su rostro estaba demacrado y tenía unas ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir y preocupaciones constantes. «Si alguien está viendo esto», comenzó Julio con voz ronca, mirando directamente a la cámara, «significa que algo nos pasó. Significa que no pudimos seguir escondiéndonos». Hizo una pausa y se pasó las manos por el rostro, como si estuviera reuniendo fuerzas para continuar. «Mi nombre es Julio Corral Ramírez y estoy grabando este video el 15 de junio de 1992, 18 días después de que me llevé a mi hija Isabel de la escuela. Sé que todo el mundo piensa que soy un criminal, que soy un hombre que secuestró a su propia hija por despecho, pero necesito que alguien conozca la verdad». Julio se inclinó hacia la cámara, y la desesperación en sus ojos era palpable. Isabel estaba siendo maltratada, tenía moretones que no podía explicar, había perdido peso, ya no sonreía como antes, y cuando intenté hablar con las autoridades nadie me creyó. Me dijeron que no tenía pruebas, que solo era un exesposo resentido. Los investigadores que estaban viendo la grabación intercambiaron miradas. Flores recordó perfectamente los testimonios de los vecinos que habían mencionado gritos y episodios violentos, testimonios que habían sido descartados por falta de evidencia. «Así que tomé la decisión más difícil de mi vida», continuó Julio. «Me traje a Isabel conmigo. La saqué de esa casa donde alguien la estaba lastimando y la traje a un lugar donde estaría a salvo». Julio señaló hacia algún lugar fuera del encuadre de la cámara. «Construí esta cabana con mis propias manos. Está en un lugar donde nadie puede encontrarnos, donde Isabel puede jugar sin miedo, donde puede ser una niña normal otra vez. Aquí no hay gritos, no hay golpes, no hay lágrimas de terror». La voz de Julio se quebró ligeramente. «Sé que lo que hice está mal a los ojos de la ley, sé que me buscan como a un criminal, pero prefiero ser un criminal que un padre que permitió que lastimaran a su hija». La primera cinta terminó allí, pero había 5 más.
Cada una mostraba a Julio en diferentes momentos durante casi un año, documentando su vida en la cabana con Isabel. En algunas cintas aparecía la niña y era evidente que estaba feliz y saludable. Reía, jugaba, había recuperado el peso que había perdido y, lo más importante, había vuelto a sonreír. «Miren esto», dijo Flores, señalando la pantalla. La niña no parece traumatizada. No actúa como si fuera una víctima de secuestro. En una de las cintas más emotivas, Isabel aparecía mostrando un dibujo que había hecho de su vida en la cabana. El dibujo mostraba a dos personas felices rodeadas de árboles y animales del bosque. «Le dije a papá que quiero quedarme aquí para siempre», decía Isabel ante la cámara, con la inocencia propia de una niña de 8 años. «Aquí nadie me grita, nadie me pega, solo papá y yo, y los pajaritos y el río». Pero la cinta más perturbadora era la última, fechada el 20 de abril de 1993. Julio aparecía visiblemente alterado, mirando constantemente hacia la ventana de la cabana. «Creo que nos encontraron», susurraba, como si temiera que alguien pudiera escucharlo. «Ayer vi a alguien merodeando cerca del arroyo. Isabel no lo sabe, pero estoy asustado. Si algo nos pasa, si desaparecemos, quiero que alguien sepa que lo único que quise fue proteger a mi hija». Julio se acercó más a la cámara, y su rostro llenó toda la pantalla. «Si le pasó algo a Isabel por mi culpa, nunca me lo perdonaré. Pero si tuviera que elegir otra vez, haría exactamente lo mismo. Un padre hace cualquier cosa por proteger a su hija». La grabación se cortó abruptamente y la pantalla se llenó de estática. Esa fue la última vez que alguien vio con vida a Julio Corral Ramírez. Beltrán apagó la televisión y se quedó en silencio durante varios minutos. Los otros investigadores tampoco hablaron, procesando lo que acababan de ver. Después de 12 años persiguiendo a un hombre que creían que era un secuestrador, habían descubierto que tal vez habían estado persiguiendo al hombre equivocado. «Comisario», dijo finalmente Flores, «¿qué hacemos ahora?» Beltrán se dirigió hacia la ventana y miró hacia las calles de Monterrey. En algún lugar de esta ciudad, Elena Vargas seguía viviendo su vida, seguía siendo vista como la víctima de una terrible tragedia, pero las cintas de video sugerían una historia completamente diferente. «Ahora», dijo Beltrán lentamente, «tenemos que encontrar a Ricardo Salazar y tenemos que hacerle algunas preguntas muy incómodas». Pero lo que Beltrán no sabía era que Ricardo Salazar ya había desaparecido hacía años y que las respuestas que buscaban estaban enterradas junto con los secretos que habían llevado a la muerte de Julio e Isabel Corral. Secretos que estaban a punto de salir a la luz de la manera más inesperada. El comisario Beltrán sabía que había una sexta cinta de video. La había visto en el fondo de la caja metálica, pero había decidido revisarla por separado porque la etiqueta era diferente. Mientras que las otras 5 cintas tenían fechas escritas con letra de Julio, esta última tenía una inscripción que lo había intrigado desde el momento en que la vio: «Para Isabel, si algo me pasa». Era una cinta más pequeña, de las que se usaban en las cámaras portátiles más compactas. Cuando Beltrán la insertó en el reproductor, la imagen que apareció lo dejó helado. Julio estaba sentado en el mismo lugar de siempre frente a la cámara, pero su aspecto había cambiado dramáticamente. Se veía enfermo, demacrado, y había una urgencia en sus movimientos que no había estado presente en las grabaciones anteriores. «Isabel, mi amor», comenzó Julio, hablando directamente a la cámara como si su hija estuviera allí con él. «Si algún día ves esto, quiero que sepas que todo lo que hice fue para protegerte. Nadie me creyó cuando les dije que alguien te estaba lastimando. Nadie quiso escuchar a un padre desesperado».
Julio se inclinó hacia adelante y por primera vez en todas las grabaciones se le quebró la voz. Tenía tanto miedo de perderte, mi niña. Tenía miedo de que si te dejaba en esa casa un día más, algo terrible te iba a pasar. Y prefiero que el mundo entero piense que soy un criminal antes de permitir que alguien te haga daño. Hizo una pausa y miró hacia la ventana de la cabaña. Se podía escuchar el viento soplando entre los árboles y el sonido del arroyo que corría cerca de allí. Han pasado 10 meses desde que llegamos aquí, Isabel. 10 meses en los que he visto cómo volviste a ser la niña feliz que eras antes. Aquí no tienes pesadillas, no te despiertas llorando en las noches, no tienes miedo cuando escuchas pasos acercándose. Los ojos de Julio se llenaron de lágrimas. Pero ahora creo que nos encontraron. Ayer vi señales de que alguien ha estado merodeando cerca de la cabaña, huellas que no son nuestras, ramas rotas en lugares donde no deberían estar. Y esta mañana encontré esto. Julio levantó un objeto hacia la cámara. Era un cigarrillo a medio fumar, de una marca cara que él nunca compraba. Ricardo fumaba esta marca. Lo vi hacerlo muchas veces cuando iba a recoger a Elena. Y si Ricardo nos encontró, eso significa que... Julio no terminó la frase, pero su expresión decía todo lo que no podía pronunciar. Isabel, mi amor, si algo me pasa, si algo nos pasa, necesito que sepas algo muy importante sobre Ricardo Salazar. Beltrán sintió cómo se le erizaba la piel. Esta era la información que habían estado esperando durante 12 años. Ricardo no es quien dice ser. Una noche, cuando tú estabas dormida, logré seguirlo desde la casa de tu mamá. Fui hasta un bar en la zona norte de Monterrey, y allí lo vi reuniéndose con hombres que yo conocía de vista. Hombres peligrosos. Julio bajó la voz, como si temiera que alguien pudiera escucharlo aún en ese lugar tan aislado. Ricardo está metido en cosas muy feas, Isabel. Tráfico de drogas, secuestros, cosas que una niña como tú no debería ni saber que existen. Y tu mamá no lo sabe, o no quiere saberlo. La imagen tembló ligeramente, como si Julio tuviera las manos temblorosas mientras sostenía la cámara. Pero lo peor de todo, mi amor, es que yo creo que Ricardo te estaba usando. Creo que tenía planes contigo, planes que no puedo ni pensar sin sentir que me muero de rabia y de miedo. Julio cerró los ojos por un momento, como si le doliera físicamente decir esas palabras. Una noche escuché a Ricardo hablando por teléfono. Decía algo sobre la mercancía especial y sobre clientes que pagan mucho por niñas como esa. Al principio no entendí de qué hablaba, pero después... Julio abrió los ojos y miró directamente a la cámara. Después entendí que hablaba de ti, Isabel, que tenía la intención de venderte. Las palabras cayeron como piedras en el silencio de la habitación donde Beltrán y sus investigadores estaban viendo la grabación. Flores sintió como se le revolvía el estómago. Por eso me decidí a sacarte de esa casa, continuó Julio. No podía permitir que ese monstruo te hiciera daño. Preferí convertirme en un fugitivo antes que entregar a mi hija a un depredador. Julio se puso de pie y caminó hacia la ventana de la cabaña. Cuando regresó a la cámara, tenía una expresión de determinación mezclada con terror. Pero ahora nos encontró, Isabel, y creo que vino a terminar lo que había empezado. Si algo nos pasa, si desaparecemos para siempre, quiero que sepas que fuiste lo mejor de mi vida, que cada día que pasamos aquí en la cabaña fue un regalo, porque pude verte sonreír otra vez. Julio tomó algo del escritorio que estaba fuera del encuadre de la cámara. Era un sobre amarillento. En este sobre están todas las pruebas que pude reunir sobre Ricardo, fotografías, documentos, direcciones de los lugares donde lo vi. Lo voy a esconder junto con esta cinta, con la esperanza de que algún día alguien lo encuentre y entienda la verdad. Se acercó más a la cámara, hasta que su rostro llenó toda la pantalla. Isabel, mi amor,
Si tú estás viva y estás viendo esto, tienes que saber que tu papá te amó más que a la vida misma, y que todo lo que hice, lo hice porque eres la persona más importante del mundo para mí. La grabación se cortó abruptamente, dejando la pantalla en negro. Beltrán apagó el reproductor y se dirigió hacia el teléfono. Tenía que contactar inmediatamente al fiscal del caso y solicitar una orden de cateo para la última dirección conocida de Elena Vargas. Pero cuando marcó el número de la fiscalía, recibió una noticia que lo dejó helado. Comisario Beltrán, qué casualidad que llame. Tengo una noticia que le va a interesar. Elena Vargas está aquí, en mi fábrica. Acaba de presentar una denuncia. ¿Una denuncia por qué? Dais que alguien se metió a su casa anoche y le robó varios documentos personales, pero lo extraño es que no se llevaron nada de valor. Solo papeles y fotografías viejas. Beltrán sintió cómo se le aceleraba el pulso. ¿Mencionó qué tipo de documentos? Dice que eran cosas relacionadas con el caso de su hija. Cartas, fotografías, algunos recuerdos personales que guardaba en una caja en el closet. Fiscal, necesito que detenga a Elena Vargas. No la deje salir de su fábrica. Comisario, ¿de qué está hablando? Acabamos de encontrar evidencia que sugiere que Elena Vargas mintió sobre las circunstancias de la desaparición de su hija. Necesito interrogarla inmediatamente. Mientras Beltrán y su equipo se dirigían hacia las oficinas de la fiscalía, Elena estaba sentada en una sala de espera, aparentando ser la víctima de un robo menor. Pero lo que las autoridades no sabían era que el supuesto robo había sido una representación cuidadosamente planeada. La noche anterior, Elena había recibido una llamada telefónica que la había llenado de pánico. Una voz de hombre que no reconoció le había dicho: «Encontramos la cabana, Elena. Encontramos las cintas de video». Elena había colgado el teléfono con manos temblorosas. Durante 12 años había vivido con el miedo de que algún día alguien descubriera la verdad. Había construido cuidadosamente su imagen de madre sufriente, había perfeccionado su historia de victimización, había logrado que todo el mundo creyera que Julio era el villano de esta historia. Pero ahora alguien tenía las grabaciones. Alguien sabía lo que realmente había pasado. Esa misma noche, Elena había quemado todos los documentos que podrían comprometer su versión de los hechos. Cartas de Ricardo que mencionaban sus negocios, fotografías donde aparecían juntos con gente que ella sabía que estaba involucrada en actividades criminales, recibos de dinero que había recibido por su silencio. Luego, había roto una ventana de su propia casa, había desorganizado algunos cajones y había ido a la fiscalía a reportar el robo. Era el plan perfecto para explicar por qué ya no tenía evidencia de su pasado con Ricardo. Pero lo que Elena no sabía era que era demasiado tarde. Las cintas de video de Julio ya estaban en manos de las autoridades y su mundo estaba a punto de colapsar. Cuando Beltrán entró a la oficina del fiscal, encontró a Elena exactamente como la recordaba. Una mujer de mediana edad, vestida modestamente, con una expresión de victimización perpetua. Pero ahora, después de haber visto las grabaciones de Julio, Beltrán podía ver más allá de esa fachada. «Señora Vargas», comenzó Beltrán, «necesito hacerle algunas preguntas sobre Ricardo Salazar». Elena palideció visiblemente. «¿Ricardo? Pero si hace años que no sé nada de él. ¿Por qué me pregunta sobre Ricardo?» «Porque acabamos de encontrar evidencia que sugiere que usted sabía exactamente a qué se dedicaba el señor Salazar y que sabía lo que le estaba haciendo a su hija Isabel». Elena se puso de pie bruscamente. «Eso es mentira. Julio se robó a mi hija. Él es el criminal, no Ricardo». Pero Beltrán había visto esa reacción defensiva muchas veces antes.
Era la reacción de alguien que había sido descubierto. Señora Vargas, encontramos la cabana donde Julio vivió con Isabel. Encontramos las grabaciones que él hizo y sabemos la verdad sobre lo que realmente pasó en 1992. Elena se desplomó en su silla y por primera vez en 12 años, la máscara que había mantenido durante tanto tiempo comenzó a resquebrajarse, porque la verdad que estaba a punto de salir a la luz era mucho más terrible de lo que nadie había imaginado. Elena Vargas permaneció en silencio durante casi una hora después de que Beltrán le mostrara fragmentos de las grabaciones de Julio. Sus manos temblaban mientras sostenía un vaso de agua, y sus ojos ya no mostraban la determinación de una madre que había luchado 12 años por recuperar a su hija. Ahora solo había miedo, culpa y la resignación de alguien que sabía que su mundo estaba a punto de colapsar definitivamente. «Señora Vargas», insistió Beltrán, «necesitamos que nos diga dónde está Ricardo Salazar. Necesitamos saber qué pasó realmente en 1993. Elena levantó la mirada lentamente, y cuando habló, su voz sonó completamente diferente. Ya no era la voz quebrada de una víctima, era la voz cansada de alguien que había cargado con un secreto terrible durante demasiado tiempo. «Ricardo está muerto», susurró. «Lleva muerto 11 años». La confesión cayó como una bomba en la sala de interrogatorios. Beltrán y el fiscal intercambiaron miradas, mientras el agente Flores se inclinó hacia adelante para no perderse ni una palabra. «¿Cómo murió?», preguntó Beltrán. Elena cerró los ojos y respiró profundamente antes de continuar. En abril de 1993, Ricardo llegó a la casa muy alterado. Dijo que había encontrado a Julio y a Isabel, que sabía dónde estaban escondidos. Estaba furioso porque Julio había grabado videos donde lo mencionaba, donde hablaba de sus negocios. Elena hizo una pausa y se limpió las lágrimas que comenzaban a rodar por sus mejillas. «Yo le dije que dejara en paz a Julio, que ya habíamos ganado. Todo el mundo creía que Julio era el criminal, pero Ricardo estaba obsesionado. Decía que Julio sabía demasiado, que podía arruinar todo». «¿Qué negocios, Elena?», preguntó el fiscal. «¿De qué se trataba exactamente?». Elena tardó varios minutos en responder, como si cada palabra le costara un esfuerzo enorme. Ricardo dirigía una red de tráfico humano. Se especializaba en niños, tenía contactos en Estados Unidos, gente que pagaba mucho dinero por niños mexicanos. Las palabras llenaron la habitación de un silencio sepulcral. Beltrán sintió cómo se le revolvía el estómago al pensar en lo que eso significaba. «¿Y Isabel?», preguntó con voz tensa. «Ricardo me convenció de que sería temporal», murmuró Elena, ya sin poder sostener la mirada de los investigadores. «Me dijo que la iban a tratar bien, que solo sería por un tiempo, hasta que pudiéramos juntar dinero suficiente para empezar una vida nueva». «¡Dios santo!», exclamó Flores, poniéndose de pie. «Usted iba a vender a su propia hija». Elena se cubrió el rostro con las manos y comenzó a sollozar descontroladamente. «Yo no sabía. Ricardo me engañó. Me dijo que era solo un trabajo, que Isabel iba a estar bien». Beltrán se acercó a Elena y la obligó a mirarlo a los ojos. «¿Qué pasó en abril de 1993, Elena? ¿Qué pasó cuando Ricardo encontró la cabana?». Elena respiró entrecortadamente mientras trataba de controlar el llanto. «Ricardo se fue solo a buscarlos. Me dijo que iba a traer a Isabel de vuelta, que iba a convencer a Julio de que regresara sin hacer escándalo. Pero pasaron 3 días y Ricardo no volvió». Elena se secó los ojos y continuó con voz quebrada. «Al 4º día apareció en mi casa, pero estaba herido. Tenía un golpe en la cabeza, estaba sangrando y temblaba como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué le había pasado? Me contó que cuando llegó a la cabana, Julio lo estaba esperando, que había una confrontación,
una pelea. Ricardo tenía una pistola, pero Julio logró quitársela. Elena hizo una pausa y miró hacia el techo, como si estuviera reviviendo esa conversación. Ricardo me juró que había matado a Julio en defensa propia, pero cuando intentó llevarse a Isabel, la niña se resistió. Hubo forcejeo y Elena no pudo terminar la frase. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. ¿Qué pasó con Isabel, Elena? Ricardo dijo que había sido un accidente, que Isabel se golpeó la cabeza cuando se cayó, que cuando él se dio cuenta, ya era demasiado tarde. La revelación dejó a todos los presentes en estado de shock. Durante 12 años habían buscado a Julio e Isabel, con la esperanza de que estuvieran vivos en algún lugar. Ahora sabían que ambos habían muerto hacía más de una década. ¿Y después qué pasó?, preguntó Beltrán. Ricardo regresó a la cabana esa misma noche y se deshizo de los cuerpos. Me dijo que los había enterrado en un lugar donde nadie los encontraría jamás. Elena levantó la mirada hacia Beltrán y en sus ojos había una mezcla de dolor y arrepentimiento. Pero Ricardo no pudo vivir con lo que había hecho. Durante meses tuvo pesadillas, no podía dormir, comenzó a beber mucho. Una noche, en 1994, llegó a casa completamente borracho y me confesó que había mentido sobre lo de Isabel. ¿Qué quiere decir? Me dijo que Isabel no había muerto en un accidente, que cuando Ricardo intentó llevársela de la cabana, ella comenzó a gritar y a pedir a su papá, que Ricardo se desesperó y Elena no pudo continuar. Se cubrió la boca con las manos y comenzó a sollozar nuevamente. «Entendemos», dijo Beltrán suavemente. «¿Qué pasó con Ricardo después de esa confesión?» 2 años más tarde, Ricardo se suicidó. Se ahorcó en el sótano de la casa. Dejó una carta donde confesaba todo. Los crímenes que había cometido, lo que le había hecho a Isabel, la forma en que me había manipulado. Elena sacó un papel doblado de su bolso y se lo entregó a Beltrán. «Esta es la carta. La he guardado todos estos años». Beltrán desdobló el papel y leyó en silencio. La carta de Ricardo era una confesión completa de sus crímenes, incluyendo detalles sobre la red de tráfico humano que dirigía y los nombres de sus cómplices. ¿Por qué no entregó esta carta a las autoridades cuando Ricardo murió?, preguntó el fiscal. Elena bajó la mirada. «Porque yo ya me había convertido en una figura pública. La gente me veía como una víctima, como una madre sufriente. Recibía donaciones, me invitaban a programas de televisión. Había escrito un libro. Mi vida entera se había construido alrededor de la mentira de que Julio había secuestrado a Isabel». Elena hizo una pausa y miró a los investigadores. Además, tenía miedo. La carta mencionaba nombres de gente muy peligrosa. Si la entregaba a la policía, esa gente se iba a enterar de que yo sabía la verdad. Mi vida habría corrido peligro. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad para las autoridades de Nuevo León. Con los nombres que aparecían en la carta de Ricardo, la policía pudo desmantelar una red de tráfico humano que había estado operando durante más de una década. Se realizaron arrestos simultáneos en Monterrey, Tijuana, Ciudad Juárez y varias ciudades de Estados Unidos. Pero lo más impactante fueron las denuncias que comenzaron a llegar después de que la historia se hiciera pública. Decenas de mujeres se presentaron ante las autoridades para reportar que Ricardo Salazar las había contactado años atrás, ofreciéndoles dinero a cambio de sus hijos pequeños. María del Carmen Herrera fue una de las primeras en hablar. En 1991, cuando su familia pasaba por dificultades económicas extremas, Ricardo se le había acercado con una propuesta que ella había rechazado inmediatamente. «Me ofreció 50,000 pesos por mi hija de 6 años», declaró María del Carmen ante los investigadores.
Me dijo que era para una familia rica que no podía tener hijos, que mi niña iba a vivir mejor con ellos. Cuando le dije que no, me amenazó. Me dijo que si hablaba con alguien sobre su propuesta, él iba a encontrar la forma de quitarme a mi hija de todas formas. Testimonio tras testimonio revelaron el alcance de la red criminal que Ricardo había dirigido. Al menos 12 familias reportaron haber sido contactadas por él entre 1990 y 1993. Algunas habían aceptado sus propuestas por desesperación económica y nunca habían vuelto a ver a sus hijos. Mientras tanto, equipos de búsqueda especializados peinaron la zona donde había estado la cabana de Julio, tratando de encontrar los restos de él y de Isabel. Usaron radares de penetración terrestre, perros entrenados para detectar restos humanos y tecnología de mapeo satelital. Pero la Sierra Madre Oriental es vasta y traicionera, con miles de cuevas, barrancos y lugares donde un cuerpo podría permanecer oculto para siempre. Después de 3 meses de búsqueda intensiva, las autoridades tuvieron que admitir lo inevitable. Julio e Isabel Corral nunca serían encontrados. Sus cuerpos permanecerían para siempre en algún lugar de esas montañas misteriosas junto con los secretos de sus últimos momentos de vida. Elena Vargas fue sentenciada a 15 años de prisión por complicidad en secuestro agravado y tráfico de menores. Durante el juicio, sus abogados argumentaron que ella también había sido víctima de la manipulación de Ricardo. Pero el juez consideró que su silencio posterior y su participación en la construcción de una narrativa falsa constituían crímenes graves. El día de la sentencia, Elena hizo una declaración final que quedó grabada en la memoria de todos los presentes. «Durante 12 años viví una mentira», dijo desde el estrado, con la voz quebrada por el arrepentimiento. «Permití que el mundo creyera que Julio Corral era un criminal, cuando la verdad era que él fue el único que trató de proteger a Isabel de los monstruos reales». Elena miró hacia las cámaras de televisión que estaban transmitiendo el juicio en vivo. «Julio, donde quiera que estés, perdóname. Fuiste un mejor padre para Isabel de lo que yo jamás fui madre. Y si hay vida después de la muerte, espero que tú y mi niña estén juntos en un lugar donde nadie pueda lastimarlos nunca más». La historia del caso Corral se convirtió en un punto de inflexión para el sistema de justicia mexicano. Se implementaron nuevos protocolos para investigar casos de custodia de menores. Se crearon unidades especializadas en tráfico humano y se establecieron programas de protección para padres que reportan abuso infantil. Doña Hilda Ramírez, la madre de Julio, murió 2 meses después del juicio. Tenía 74 años y había pasado los últimos 12 años de su vida defendiendo la inocencia de su hijo ante un mundo que se negaba a escucharla. Sus últimas palabras fueron: «Por fin todos saben que mi Julio era un buen hombre». En la cabana abandonada donde Julio había grabado sus videos, las autoridades colocaron una placa conmemorativa que dice: «En memoria de Julio Corral Ramírez e Isabel Corral Vargas, un padre que dio su vida por proteger a su hija». La placa no menciona las fechas de sus muertes, porque nadie sabe exactamente cuándo ocurrieron. Solo dice: «Su amor permanece eterno en estas montañas». Hasta el día de hoy, excursionistas y pescadores que visitan esa zona reportan haber visto las figuras de un hombre y una niña caminando tomados de la mano entre los árboles, especialmente al atardecer. Algunos dicen que es solo producto de la imaginación, estimulada por conocer la historia trágica del lugar, pero quienes han tenido esa visión aseguran que las figuras se ven en paz, serenas, como si finalmente hubieran encontrado la tranquilidad que tanto buscaron en vida. Por 12 años se creyó que Julio Corral era un secuestrador despiadado que había destruido la vida de una familia por despecho y obsesión.
Pero las grabaciones encontradas en 2004 revelaron una verdad completamente diferente. La historia de un padre desesperado que intentó salvar a su hija del peor tipo de depredador que existe, aunque el precio fuera desaparecer para siempre de este mundo. La verdad, como siempre, resultó ser más compleja y más dolorosa que cualquier ficción que la sociedad hubiera podido inventar. Y en algún lugar de las montañas de Nuevo León, padre e hija descansan juntos, libres al fin de los monstruos que los persiguieron en vida, unidos para siempre por un amor que ni la muerte pudo separar.